3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, porque yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que yo mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo vamos a dejar ahí, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti, Señor amado, con acción de gracias, agradecidos por la oportunidad que nos has dado, Señor amado, de estar reunidos hoy aquí en tu casa, Señor amado, para glorificar tu nombre, Señor amado, para exaltarte, para glorificarte, Señor amado. Gracias por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que ha sido con nosotros, Padre. Gracias por no dejarnos solos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor amado, que guarde nuestros caminos, Señor amado, que nos proteja, que nos guíe a toda justicia y a toda verdad, Señor amado. Reprendemos todo espíritu contrario, Padre amado, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que genera, Padre amado, estorbo en el ser humano, Señor amado, para que no pueda crecer espiritualmente, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos liberación, declaramos sanidades, Padre amado. Reprendemos esos espíritus de muerte, Padre amado. Reprendemos estos conflictos que se arman, Padre amado, por la fe en Cristo Jesús que tienen los creyentes en los territorios donde no se les permite que tengan la fe que nosotros creemos, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos que los guardes, Padre amado. En el nombre de Jesús declaramos la paz de Dios en cada rincón de la tierra, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos que el Espíritu Santo habite en cada corazón. Amén. La palabra, de acuerdo a lo que la palabra nos muestra a nosotros, entonces nos damos cuenta que pues el día de ahora, pues las multitudes, pues muchas personas están celebrando o postulan como un día especial, ¿no? Pero cada día tiene un significado, y cada día el significado es que Cristo habita en cada momento y en cada día, y que los días no fueran posibles si Dios no lo permitiera. El tiempo no se mueve si Dios no lo permite, porque en la Biblia nos enseña a nosotros cuando Josué estaba en una guerra y entonces Josué oró al Señor, el sol y la luna se detuvo. Entonces, pero ¿quién detuvo el sol y la luna? Y el tiempo, fue la mano de Dios. Entonces nos damos cuenta que el tiempo no se mueve sin que Dios lo permita. Todo lo que mueve, todo lo que se crea, todo lo que está diseñado es porque Dios lo creó. Pero en el principio habla que el Señor creó al hombre, pero antes de crear al hombre, pues separó la tierra y ordenó todo, ¿no? Y al séptimo día dice la palabra que descansó. Entonces, y ahí dice que se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas. Desde ahí la presencia de Dios ya habitaba en la tierra y se movía sobre las aguas. Y cuando creó todo, vio que a la tierra le faltaba algo. Y entonces ahí es cuando el ser humano entra. Cuando el Señor crea al hombre, lo forma como un muñeco, pero para que el hombre tenga vida, pues Dios sopló sobre el hombre, y cuando recibe el hombre el soplo es cuando el hombre tuvo vida. Sin el soplo el hombre no podía tener vida. Entonces, y ese tipo de acciones las vemos también cuando Jesús forma lodo y hace lodo y le pone lodo en los ojos a un ciego, y el ciego recupera la vista, y nos damos cuenta que esos actos son los actos de amor que Dios tiene. Cuando vio que la tierra no tenía sentido sin un hombre, puso un hombre. Y entonces cuando vio que el hombre necesitaba algo, creó a la mujer. Y después nos damos cuenta consecutivamente cuántas cosas el Señor empezó a crear, a diseñar. Entonces, y más adelante pues nos damos cuenta cuando el ser humano pierde el rumbo, entonces manda a Noé para que predique la palabra, para que las generaciones se salven, para advertir a las generaciones, para evitar que
que la gente muera, pero aún así el ser humano no entendió las palabras de Noé. Y entonces lastimosamente solo Noé y su familia se salvaron. Estamos viendo un tiempo de transición donde la mano de Dios se está moviendo poderosamente, pero nos damos cuenta que cada una de esas cosas estamos viendo el amor tan grande que Dios tiene acerca de nosotros. Y entonces vemos en esa parte que el amor tiene por nosotros es muy diferente al que nosotros logramos ver y comprender, porque nosotros tomamos muchas veces el rumbo equivocado porque no logramos comprender cuál es el verdadero amor que nosotros debemos de adoptar. Entonces vemos aquí en Juan 15:12, donde él ya les está hablando a los discípulos. Entonces dice que ya no les va a llamar siervos. Entonces ahora ya él ya los considera de otra manera, ya no los considera siervos, ahora los considera amigos. O sea, los está considerando amigos porque él puede depositar todas sus ideas, todo lo que el Padre le está diciendo, todo lo que Dios le está diciendo, él puede confiarlo en ellos. Él puede depositar su confianza en ellos, porque ahora ellos ya no tienen el corazón o la mentalidad que anteriormente podían tener. Entonces, ¿por qué en el tiempo de Noé Dios no puso esa confianza en más personas y solo la puso en él? Porque los demás personas no tenían la mentalidad ni la capacidad de comprender de lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Y lo que Dios quería hacer era que esa generación fracasara, pero lastimosamente ellos no quisieron escuchar a Noé por el tiempo que él les predicó, y lastimosamente la consecuencia del no querer escuchar ni obedecer lo llevó a que ellos murieran y no tuvieran la oportunidad de ser salvos, una oportunidad de salvación que les estaba dando Dios. Entonces, la salvación es un medio de amor que Dios nos muestra a nosotros. Entonces, no es la celebración específicamente ahora. Yo sé que la gente se mueve por costumbre, y entonces, pero ahí es cuando nosotros que debemos de comprender cuál es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos en el interior del corazón. Si nosotros logramos amar debidamente y correctamente a Dios, vamos nosotros a amar a las demás personas, porque allí estaríamos cumpliendo el mandamiento que Dios está estableciendo. De otra manera, nosotros todo será como una parte momentánea. Todo será como lo que hoy se movió y mañana no se movió, o lo que ahora pareció bien, mañana no termina bien. Pero cuando nosotros vemos que Dios nos ama, nosotros verdaderamente nos damos cuenta que Dios siempre ha enviado a una persona los medios para que nosotros seamos salvos. Y muchas veces nosotros, por no comprender que esas palabras que están llegando a nosotros son la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros de ser salvos. Entonces, por eso en Juan 3:16 habla que de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando que Dios amó a cada ser humano, no por la condición, porque cada uno tiene diferentes condiciones, ya sean malas, menos malas, o sea, hay diferentes tipos, pero todos estábamos en pecado. Entonces, pero nos está diciendo a nosotros que de tal manera amó Dios al mundo, la manera sin importar la manera que el mundo estaba. O sea, el mundo estaba errado en el tiempo que Él mandó a Jesús, que es el medio de salvación. Entonces, nos damos cuenta que no eran tiempos agradables ni tiempos bonitos. Eran tiempos donde las personas pues estaban errando, estaban equivocadas. Los mismos que Dios había puesto para que guiaran al pueblo eran los principales que estaban haciendo que el pueblo se perdiera y no ser el medio de solución. Ellos mismos no aconsejaban a las generaciones cómo debían de comportarse, cómo debían de caminar, pero lastimosamente lo que estaba pasando, entonces, donde el Señor vio que había un comportamiento malo en la generación, pues ya Dios mandó a Jesús como medio de salvación para nosotros, para que nosotros seamos salvos. Entonces nos damos cuenta que el sacrificio de Jesús en la cruz es considerado el acto de amor más grande, representando la entrega voluntaria de su vida por la salvación y reconciliación de la humanidad. Este acto demuestra un amor incondicional que trasciende el conocimiento humano, ofreciendo perdón y vida eterna y reconciliación con Dios. Son las cosas que Dios nosotros pues nos otorgó. Nos damos cuenta que el acto más grande siempre ha venido de parte del reino de los cielos. No, nunca el ser humano ha creado algo agradable. Si el hombre hubiese creado algo bueno que realmente sirviera para el alma,
pues Dios no hubiese mandado a Jesús. Pero como no existió eso, entonces el mismo Dios tuvo que dar a su Hijo único como medio de salvación para usted y para mí. ¿Por qué motivo? Porque en el corazón de nosotros pues no habitaba la presencia de Dios. Y entonces, siempre y cuando Dios no habita en nosotros, nosotros estaremos equivocados. Nosotros no estaríamos reconociendo la soberanía de Dios. Entonces, pero Dios quiere que nosotros reconozcamos la soberanía de Él para Él habitar en nosotros, para que la casa interior de nosotros no esté vacía. Entonces el ladrón no quiera entrar y habitar en ella. Cuando la presencia de Dios está en el corazón del hombre, cuando el amor de Dios está en nosotros, es imposible que el ladrón entre a tu casa y te saquee, o que el ladrón se introduzca y él se postule como tu guía. Porque cuando los demonios vienen sobre un cuerpo y lo habitan, entonces la mentalidad, la dirección del hombre ya no es propia. Es una propiedad que Satanás impuso a través de que entró en el cuerpo del hombre. Entonces ahí nos damos cuenta porque muchas veces hay debilidades espirituales, hay fracasos, entonces hay momentos difíciles que no se encuentra solución, pero es por el motivo de que estamos sin presencia de Dios. Pero si nosotros optamos por ese amor, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, el sacrificio más valioso, nos damos cuenta que generaciones hasta el día de ahora en los diferentes territorios a nivel mundial, entonces si usted va a dar cuenta, eso fue un acto que nadie le ha olvidado hasta el día de hoy. En cualquier parte de la tierra, el sacrificio de Jesús generó una historia que trascendió. Porque hasta el día de ahora, desde hace más de 2000 años, hasta el día de ahora se sigue contando el sacrificio de Jesús. Se sigue diciendo cuánto Dios te amó, cuánto Dios nos amó, la demostración de amor que Dios tuvo por nosotros. Entonces, hasta el día de ahora, ese sacrificio no ha perdido valor. Sigue manteniendo la misma esencia del valor, porque ese valor es el que a nosotros nos permite ser salvos. Sin ese valor, usted y yo no podríamos adquirir salvación. No tendríamos la oportunidad que hoy tenemos. No tendría la oportunidad de usted levantarse sano, saludable, feliz, agradable, que usted se sienta con ese deseo de ser diferente. Sin Dios no podemos hacer eso. Entonces, pero Dios, a través de que dio a su Hijo muere como sacrificio, nos da a su Hijo con el fin de que el Espíritu Santo nos guíe a usted y a mí, y que nosotros podamos caminar por el camino correcto. Entonces Dios siempre ha mostrado el amor hacia nosotros. Dios siempre ha estado involucrado en cada momento de usted, y Dios quiere estar involucrado en cada tiempo con usted. Entonces, porque el amor de Dios fue tan agradable que te muestra el camino, porque Él es el camino, es la verdad, es el medio para que usted y yo podamos alcanzar los objetivos, es el medio para que usted tenga una vida correcta. Jesús es el medio para que usted se mantenga feliz. Jesús es el medio para que usted tenga paz, no una paz creada por hombres, sino una paz que viene de parte del reino de los cielos. Porque cuando venga el tratado de paz mundial, que supuestamente va a ser la reconciliación mundial, donde según se inventa un tipo de religión en la cual hablamos que viene siendo los tiempos finales, y entonces nos damos cuenta que es una paz ficticia y una reconciliación ficticia, donde todos supuestamente se van a amar unos a los otros, pero están siendo llevados a un camino de error, y simplemente porque es un camino engañoso que parece bueno, pero termina siendo un camino de desastre. ¿Por qué? Porque el camino que nos lleva al bien ya fue diseñado hace más de 2000 años. Pero ahí es cuando el mismo Señor viene otra vez, porque para salvar a las generaciones, pues los que ya están en la falsa paz, lastimosamente no van a poder salir ahí media vez tengan el sello. Porque los que se ponen el sello han sido ya excluidos del rescate de Dios, del rescate del Hijo del Hombre. Ya nadie los puede salvar a ellos. Por eso ahora es el tiempo donde usted tiene que prepararse, donde usted tiene que alimentarse. Palabra, oración, relación con Dios. Y Dios te va a preparar el corazón para que cuando pasemos esa prueba,
La iglesia que se queda va a ser la que va a pasar esa prueba, donde va a haber la prueba de la fe. La prueba de la fe, si nosotros amamos a Dios o amamos la propuesta que el enemigo va a presentar. Y entonces no vamos a ver una versión de Satanás de monstruo que usted se va a asustar. Le van a presentar, en esos tiempos se van a presentar propuestas que al corazón de nosotros nos agrada. Y por eso es difícil. Si nosotros no nos adaptamos al modo del reino de Dios, posiblemente en ese tiempo sí nos adaptemos al siglo presente, al siglo de la falsa paz. Ahí es cuando nosotros podemos errar y podemos equivocarnos fácilmente. Podemos ser engañados nosotros, trastornados, porque usted tiene que entender que Satanás no es ningún tonto. Satanás es astuto. La Biblia nos habla a nosotros que no ignoremos las maquinaciones de él. Si dice que no ignoremos las maquinaciones de él, es porque él está preparado para mandar su estrategia en la cual nosotros podemos caer envueltos. Entonces, pero ustedes se cuentan que Jesús ya murió, resucitó para reconciliar a una iglesia, para que la iglesia viva contacto con ella, para que nos contactemos con Dios, porque Él espera una iglesia ¿qué? Unida. Diga conmigo, una iglesia unida. Entonces, el sacrificio de Jesús es el acto de amor más grande. El sacrificio de Jesús, pueden pasar años, pueden pasar siglos, milenios, y nadie va a ser más grande que ese acto. Entonces, nos damos cuenta que Jesús nos consideró a nosotros hijos de Él, nos consideró a nosotros sus amigos, nos consideró a nosotros parte de Él para darnos vida. Entonces, por eso nosotros no nos asustemos de Él, de lo que Él llega a hacer en tu vida. No te asustes, que el principio tuyo puede ser pequeño, pero confía en Dios que el futuro es más grande. Porque si nosotros confiamos en Dios, el principio, como iniciamos, no se queda nada más en una medida. Mediante avanzamos, hay un crecimiento a diario. Pero que nosotros crezcamos, uno, la seguridad en Dios. Jesús, cuando va a la cruz y muestra ese acto de amor grande, mantuvo su seguridad, mantuvo esa paz y esa tranquilidad para no desistir. Porque recuerde que Jesús tenía autoridad, tenía poder, tenía dominio. Entonces, a través de que estar en ese sacrificio, si Satanás lo tentaba, él podía desistir de hacer el acto de morir en la cruz. Él podía dejarnos a nosotros sin salvación. Podía destruir a todos ellos, pero él optó por qué. La negación surgió en él. Él se negó a él para darnos salvación a nosotros. Y eso es lo que él quiere de nosotros, que nosotros nos neguemos y que él actúe en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos negamos, él actúa en nosotros. O sea, que él nos domina a nosotros y no nosotros nos dominamos a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos un acto laboral diario, es nuestro propio comportamiento. Pero cuando usted va a la oración y entra en un tiempo donde deja de ser usted y la presencia de Dios lo toca, lo ministra, es cuando es la guía de Dios directamente, el contacto de Dios con usted, y el Espíritu Santo lo promueve a usted. Ya no es usted actuando sobre sus actos, sino que la presencia de Dios actúa sobre nosotros, sobre el conocimiento, sobre el entendimiento y el interior de nosotros. Entonces, muchas veces usted da cuenta por qué vienen revelaciones. Unos le manifiestan el futuro a otros, o le hablan de alguna enfermedad que usted puede tener en el cuerpo y tal vez nadie lo conocía. Le habla de esa manera, es porque un contacto de Dios vino sobre la persona, vino la revelación de Dios. O cuando las revelaciones, estos hombres, un ejemplo, los profetas que el Señor utilizó aquí en la palabra de Dios, Jeremías, Daniel, que le revelaron el futuro. Otro, Juan, cuando estaba donde fue exiliado, el que escribió el Apocalipsis. Entonces, todo eso nos damos cuenta, vienen revelaciones de parte de Dios. Pero esas revelaciones tienen un propósito. Esas revelaciones es el acto de amor, porque Dios nos está mostrando a nosotros lo que viene en un futuro. Y entonces, Dios utilizó a esos hombres, les reveló el futuro para las generaciones, porque era necesario que nosotros seamos entendidos que se aproxima.
Entonces, la iglesia tiene que saber qué puede aproximarse. La iglesia no puede ignorar el futuro. Porque nosotros muchas veces hacemos planes. Los planes son buenos. Pero que en ese plan siempre esté que Dios esté contigo. Que nunca estemos en un futuro sin Dios. Es bueno que usted se prepare en cualquier área, pero que en esos planes siempre esté Dios involucrado para que en cualquier tiempo donde haya abundancia, tiempo donde no haya abundancia, ahí esté Dios alimentándolo a usted. Entonces, el sacrificio, si usted da cuenta, el sacrificio supremo, la entrega en la cruz, todo eso es un acto de valentía de demostración para nosotros. Entonces, el Señor a nosotros nos mostró, a través del amor que Él tiene sobre nosotros, nos mostró valentía. Y usted da cuenta que la palabra también dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Entonces, y también habla que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces, habla de valentía y valiente. Entonces, son cosas que Él nos transmitió en nosotros. Nos quitó. Si nosotros nos dejamos poseer por Dios, si nos dejamos dirigir por Dios, estaremos sin cobardía. Abandonaríamos la cobardía. O sea, sin Dios, nosotros tenemos el problema de que la cobardía nos gobierne, que el temor nos gobierne. Entonces, Jesús no se dejó gobernar por la cobardía ni el temor en el acto de la cruz. Fue llevado el varón más sufriente en toda la eternidad. Nadie ha sufrido más que Jesús y nadie sufrirá más que Él. Nadie ha sido más aborrecido, más humillado que Él, ni antes ni después. Nadie, es una realidad. Si la humillación de este tiempo a mucho le ofende, eso no es nada lo que el maestro sufrió. El maestro, según cuentan mucho, que cada golpe es hasta difícil imaginar lo que el cuerpo de Jesús sufrió. Es tan difícil que no se puede comprender la magnitud del sufrimiento de Jesús cuando fue azotado. La carne, cómo fue destruida, es imposible. Eran pedazos que se arrancaban en cada latigazo que se despegaban del cuerpo. Y aún así tuvo la capacidad de Jesús de cargar la cruz, de llevarla, y no un tramo de aquí a la salida de aquí. Fue un tramo largo, un trayecto que Él llevaba la cruz. Tanto que el Señor, el mismo Dios, puso a alguien que le ayudara a llevar la cruz. Porque ya era tan grande el sufrimiento. Y se da cuenta de todo lo que habían sacrificado anteriormente, porque allá había muchas personas que habían sido sacrificadas, no solo fue Jesús. Y más adelante lo mismo le pasa a Pablo, le pasaron a los discípulos. Todos sufrieron sus muertes, fueron trágicas, fueron terribles. Pero ¿sabe por qué ellos no abandonaron el seguir predicando? Y ellos sabían perfectamente lo que les iba a pasar por seguir predicando. Porque en esos tiempos habían edictos. Porque la gente luchaba contra lo que sucedía. Porque si habían ciudades que vendían dioses, que tenían estatuillas y todas esas cosas que confundían a la gente, que le hacían que esa gente se perdiera. Pero como los apóstoles llegaban allí y hacían que el camino de esa gente, que esa gente estaba, los caminos eran caminos incorrectos, pero ellos llegaban a alumbrar, a llevar la luz del Señor, a llevar la luz de la palabra, pues esa gente dejaba la idolatría. Y ahora creían en el Dios que nosotros creemos, en Jesús. Creían en Jesús el medio de salvación. Por tanto ellos ya no vendían idolatría. Los negocios caían y todo eso levantaba conflicto, levantaba guerra. Y entonces, pero como los apóstoles entendieron el amor de Dios, aquí dice esta parte, porque el Señor ya no los llevó, ya no los estuvo llamando ahora siervos, ahora los consideró amigos. Y después de considerarlos amigos, los consideró parte del propósito que Dios tenía establecido aquí en esta tierra. Por eso ellos ya no eran nada más amigos, ahora eran apóstoles, en la función de predicar un evangelio que era difícil en ese tiempo. Y hasta el día de ahora hay lugares muy difíciles que predicar, que usted represente, que usted le vea en una Biblia, es muerte segura. Gente que la han enterrado y solo le dejan la cabeza por fuera, a ver si se arrepiente. Gente no ha negado a Dios aún estando en esa circunstancia.
gente que se ha mantenido aún nada más con la cabeza por fuera, que animal los estén comiendo. No han abandonado la fe en el Señor. Esa gente ha muerto como mártires, firmes, inquebrantables. Una decisión imborrable. De esa manera quiere Dios establecer en el cuerpo de Cristo una generación que mantenga la fe intacta. Una generación, aunque hoy te digan ya no siga a Jesús, mantente firme, porque es el medio de salvación. Otro caso, Daniel, cuando estaba en Babilonia, el edicto que lo castigó por orar, un edicto de castigo, simplemente por no abandonar la fe, simplemente por no acomodarse a decisiones en territorios que no aprobaban lo que él hacía. Pero no, ¿qué hizo él? No dejar. Continuó orando. Porque allí es cuando se demuestra el amor que nosotros tenemos a Dios. Porque yo creo que hay más de algunas personas han pedido demostración a Dios. Le han pedido que Dios se les manifieste. Le han pedido que visiblemente Dios les ayude en algo. Y muchas veces cuando no ven eso, pues entran y piensan y dicen que a ellos Dios nunca les ha ayudado, que a ellos Dios nunca ha hecho algo por ellos. Y simplemente Dios siempre nos ha ayudado a nosotros. ¿Cuántas veces, cuántos años tiene usted? ¿Cuántos días? ¿Cuántas veces respira? ¿Cuántas veces usted come y no lo ha matado la comida? Muchas cosas usted las ha hecho y usted aún sigue parado. Usted se levanta, usted va de allá para acá, va al trabajo y regresa, y usted lo sigue haciendo. Entonces de ahí Dios ya está haciendo milagros con usted. Desde allí Dios ya está actuando con usted. Entonces, pero nosotros queremos entrar en el mar, y a veces queremos Dios ya mandándonos ayuda a nosotros hace tiempo, y usted todavía diciendo: Dios no me ha ayudado. Quiero que baje un ángel, quiero que baje el mismo Dios y me ayude. Si hace tiempo, si estás vivo, Dios ya te ayudó a ti. Entonces Dios nos muestra su amor a nosotros. Entonces la entrega en la cruz no fue resignación, sino un acto libre y perfecto para cargar con los pecados de la humanidad. Es un sacrificio supremo, un sacrificio inigualable. ¿Cómo dice? La entrega. Jesús hizo entrega. ¿Por quiénes? Por la humanidad. Dice la palabra que Él se llevó los pecados de nosotros. O sea, dice que la acta era contraria a nosotros. O sea, había una documentación que nos señalaba a nosotros como condenados, como gente que no podía ser libre. No había nadie quien abogara por nosotros. Cuando usted es sancionado por la ley, usted lo toman, lo arrestan y lo llevan, y usted tiene que pelear un caso. Pero si no tiene abogado, automáticamente usted es condenado, sin libertad de otorgarle libertad a usted. Automáticamente ya quedó sancionado. Entonces, pero cuando Jesús muere a través del acto supremo, pues Jesús es el abogado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él se llevó los pecados de nosotros. Ahora Él los representa en el pecado a nosotros, para que nosotros seamos libres del pecado. Cuando nosotros estamos en pecado, nosotros estamos en una cárcel. Pero como Jesús es nuestro abogado, Él nos saca de la cárcel. Entonces, porque Él es el que anuncia libertad a los cautivos, la apertura de las cárceles, todo eso. ¿Se da cuenta? Jesús aboga por usted y por mí, para que nosotros seamos libres. Diga conmigo: Jesús nos dio libertad. La libertad que Dios nos da a nosotros a través de una condenación a nosotros que nos afecta, que no nos permite a nosotros entrar al plan divino. Entonces, porque están cerradas las cárceles, o sea, no tenemos derecho a salir de esas. Entonces, pero eso es lo que Satanás nos hace pensar a nosotros. Cuando hay personas que piensan que Dios no lo puede perdonar, porque hay personas que llegan a un ataque tan opresor que Satanás hace, que muchos, Satanás los oprime tan fuerte, que ya piensan que Dios no lo va a perdonar por lo que han ejecutado en toda una vida. Pero cuando Dios puede cambiar la vida en segundos, si tú lo reconoces en segundos, tu historial es limpiado, porque esos pecados los echan a lo profundo de la mar y Él ya no los vuelve a sacar, porque es la mano de Dios involucrada ahí. O sea, el documento, la acta que te sancionaba, la acta que te condenaba,
por la mano de Jesús, por el sacrificio de Jesús, usted y yo somos libres, tanto físicamente como espiritualmente. Y lo que nos condena a nosotros fue borrado y se escribe una historia nueva. Porque a nosotros el Señor nos hace nuevas criaturas. Como Nicodemo, que pensaba, no comprendía la palabra de Dios, no entendía qué quiere decir Jesús. Entonces el Señor le responde: nace de nuevo. Y él dice: pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que salir de nuevo del cuerpo de la mujer? Eso pensó él. Y es nacer en el espíritu, nacer en tu entendimiento, renovar tus acciones, tus comportamientos, tu forma de ser, para optar por la forma de ser de Dios. Entonces, ¿por qué eso es necesario nosotros? Ahora nosotros debemos de cargar con la cruz y negarnos y caminar al camino que se nos va presentando, lo que la palabra alumbra. Como la palabra es lámpara a nuestros pies, y entonces cargamos la cruz, la palabra nos va alumbrando para que usted y yo caminemos, para que sigamos el camino divino. Donde usted en ese camino no tiene que ver ni la derecha ni la izquierda, y ni tiene que retroceder ni para impulso. Siga, no importa la velocidad que vaya, pero siga avanzando. Eso es lo importante. Porque eso no es por medida, es por fe. Entonces, el Señor Jesús nos muestra amor en acción. Jesús definió este amor al declarar que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ese fue Jesús. Hasta el día de ahora ningún ser humano puede dar la vida por ninguno de los otros. Pero ahí sí existe la manera de cómo ayudar a las personas. Y la manera de ayudar a las personas, tal vez no dando la vida físicamente, pero sí entregándole la palabra de salvación. O sea, demostrándole que ya hubo alguien que dio su vida por ellos, que Jesús dio la vida por todos, y que a través de ese sacrificio pues más personas pueden entrar al reino de los cielos, pueden ser salvos. Entonces hay muchas maneras en la cual usted le demuestra la amistad a una persona. ¿Cómo le demuestra la amistad a una persona a usted? Ayudándole a no perseverar en los caminos incorrectos, apoyándole a usted que siga a Jesús, porque es la manera de nosotros. Usted tiene amistades que tal vez son amistades que no hacen actos buenos, pero usted cree en el Señor, usted sigue a Dios, usted es correcto delante de Dios. Usted, si tiene amor por esa persona, usted le va a decir: Dios te ama tanto que Dios quiere cambiar tu estado de vida. Dios te ama tanto que quiere corregir tus caminos. Dios te ama tanto que quiere que abandone los malos caminos. Ahí es cuando nosotros podemos demostrar actos de amor por el ser humano. Tal vez ya no das la vida física por la persona, pero sí ayudándole a corregirse. Y tal vez la persona se va a enojar, pero muestre el camino. Más vale una persona corregida que una persona torcida. Porque los torcidos, ¿a dónde cree que puede llegar? A ningún lugar. Por eso el Señor reprendía a los fariseos, porque los fariseos no era que nada más ellos estaban afectados, sino que afectaban a otros también. Y ese es un problema, porque no solo ellos. Una cosa que solo uno pues sea afectado, otra cosa que otros también caminen en el mal destino. Entonces, porque los fariseos no se hicieron responsables de lo que debían de hacer, no fueron responsables, porque no tomaban en seriedad la vida de las personas. Si usted da cuenta, los fariseos no mostraron un acto de amor por el ser humano. Jesús, donde nos demuestra un acto de amor tan grande, si usted da cuenta que a Jesús lo seguía gente que ni siquiera tenía que comer, gente que no tenía provisión, pero Jesús los alimentaba. A Jesús se acercaban los leprosos, cosa que a los fariseos nunca aceptaron un leproso que se les acercara, porque era un inmundo para ellos. Y Jesús los tocaba y eran sanos. La mujer del flujo de sangre no podía acercarse a un fariseo, era condenada, apedreada, era dictadura de muerte para ella, porque era inmunda para ellos. Pero para Jesús no era eso. Jesús trató con cada uno de los problemas difíciles que tenían las personas, porque eran problemas difíciles, incorregibles, las enfermedades que nadie les podía ayudar a ellos. No habían doctores, que ni doctores tenían el valor de ayudarlos a ellos, gente conocedora, no había nada, porque la lepra es como el pecado
pegado a nosotros, solo que el pecado ahora ya no lo vemos. Si lo viéramos, fuera como la lepra era un daño físico visible que se veía la carne del ser humano dañada, afectada. Entonces la persona era exiliada de la población. Ya la persona perdía el derecho de estar con la población. Eso es lo que generaba la lepra. No solo que físicamente la persona sufría, sino que también el sufrimiento de tener contacto con las personas. Se perdían las amistades. Si la persona tenía familia, tenía que apartarse de la familia, de todo eso habían, esos problemas. Era un sufrimiento grande, pero Jesús se acercaba a ellos, los sanaba, porque Jesús quería ver un bien en cada persona. Entonces, Jesús nos muestra a nosotros que Él realmente siempre nos ha amado a nosotros y quiere que la iglesia se una. Que se unan. Este sacrificio muestra cuánto valora Dios a la humanidad, entregando a su Hijo para asegurar la vida eterna y el perdón. Entonces, por medio de Jesús, usted y yo hemos sido perdonados y salvados. Sin Jesús nosotros estuviéramos involucrados en el mismo sentido de vida. O sea, un camino sin dirección, un camino sin finalidad de éxito. Estaríamos nosotros ciegos, sin visión, sin corrección, pero gracias al amor de Jesús, pues ahora nosotros tenemos una oportunidad valiosa de seguir avanzando en este camino y de ser personas perdonadoras. Entonces, si Jesús nos muestra a nosotros el acto de perdón, también el Señor nos muestra ese ejemplo que nosotros debemos de adquirir. Así como Jesús perdonó, usted y yo debemos de perdonar, porque Jesús ya hizo acto de demostración que el no perdonar no es difícil. Solo es que nosotros debemos de aceptar las cosas tal y como son, que debemos de nosotros introducir en nosotros que debemos de perdonar. Entonces, porque no hay una vida buena sin perdón. Entonces, el perdón te libera, el perdón te hace ver y hacer la identidad que Dios quiere que tengamos nosotros. O sea, a través de que tú perdonas, también estás asegurando tu alma, asegurando que tu alma vaya al destino correcto. Pero si no perdonamos, podemos decir nosotros: Señor, Señor, yo hice todo esto, pero Dios sabe que no perdonaste. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? No se puede ayudar. Dios no nos puede ayudar a nosotros ahí. Dios ya hizo mucho con nosotros. Dios ya hizo cosas tan grandes. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Entonces, una humanidad libre. Una humanidad libre no es cuántas cosas poseemos, no es cuántas cosas podemos hacer. Una humanidad libre es la humanidad que tiene a Cristo en el interior. Porque usted no necesita ser feliz obteniendo montones de cosas. Usted puede ser feliz teniendo fe nada más. ¿Por qué cree? Hay gente que no posee ningún bien, pero tiene a Cristo y esa persona se siente bien. Hay gente que no tiene este lugar donde hoy estamos congregando. No pueden estar en un lugar donde sillas plásticas y puede venir la lluvia y se están inundando y esa gente le está adorando a Dios. Ellos están felices. ¿Por qué? Porque se han definido como seguidores de Dios. No por lo que tienen, sino simplemente porque ahora tienen a Cristo en el corazón. Y tener a Cristo nos muestra a nosotros que nosotros podemos hacer cosas mayores que las que ya el mundo ha hecho. El mismo Señor hizo cosas grandes y les dijo, también esas palabras, él dijo cosas mayores que él pueden hacer. Así les dijo, cosas mayores usted y yo podemos hacer. Entonces, si usted ha visto que alguien inventó algo, por ejemplo, crearon estos dispositivos y tal vez parece inalcanzable que nadie pueda superar todo el conocimiento que tienen estos teléfonos y nos entregan. Pero si usted se somete a Dios, Dios le puede entregar mayores capacidades a usted. Mayores capacidades que el que creó esto. Usted puede ser tan próspero como nadie, así como fue José en Egipto. Cuando Egipto estaba en problemas, una devastación, donde no había producto, donde no había nada, ningún bien, José tenía una revelación
tan grande que cuando el faraón necesitaba a quien le revelara qué es lo que decía el sueño, ahí estaba José para revelarle el destino al faraón. Y le habla tales tiempos, la vaca flaca y la vaca gorda, las espigas secas y las espigas saludables. Y le manifiesta que vienen tantos tiempos, un tiempo bueno y un tiempo malo. Pero en el tiempo bueno nos vamos a preparar para el tiempo malo. O sea, en este tiempo es el tiempo donde usted y yo debemos de prepararnos en formar una relación con Cristo, para que cuando venga ese tiempo difícil, el tiempo difícil puede ser el tiempo donde donde pasemos pruebas complicadas, pruebas que usted tal vez no las tenía pensadas que las iba a pasar, pero como usted se preparó en el tiempo bueno, usted va a permanecer en el tiempo malo. Porque recuerde, algo que la iglesia tiene que tener claro, que este mundo no lo gobierna nosotros, este mundo lo gobierna Satanás. Entonces, si este mundo lo gobierna el diablo, usted tiene que estar tan preparado para que el diablo no lo amenace constantemente a usted. Porque este mundo siempre va a sufrir amenaza. Usted y yo en este mundo siempre vamos a estar momentos complicados. Pero por eso Cristo quiere habitar en el interior de nosotros, para que su barca no sufra los daños, para que su corazón no sufra, para que su fe no caiga. Ahí estaba Pedro, que fue zarandeado, y el mismo Señor anticipadamente le dijo que él había rogado por él. O sea, rogar es que alguien oró por ti, que anteriormente alguien ya le estaba pidiendo a Dios por tu vida, porque anteriormente ya alguien ya sabía, Dios ya le había revelado que algo malo venía para ti. Pero como esa persona te ama, te quiere, esa persona empezó a orar por tu vida. Entonces Jesús, como vio que venía un momento difícil para Pedro, ¿qué hizo él? Orar por Pedro, para que ese zarandeo no lo afectara a Pedro, para que la fe de Pedro no cayera. Dios anticipadamente le reveló el futuro a Pedro de lo que se anticipaba, pero Dios le mostró lo seguro que iba a estar en ese momento difícil. Por eso la oración es importante. Seremos guardados de la aflicción de momentos difíciles en cualquier tiempo, ya sea en los tiempos finales tal vez, porque no sabemos si nosotros somos la generación que va a pasar por esos tiempos o otras generaciones. Pero lo importante es que actualmente nosotros nos mantengamos en contacto con Dios. Entonces, el Señor dijo, nos muestra a nosotros su amor. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La humanidad debe de volver a la reconciliación que Jesús nos mostró a nosotros. Jesús muere en la cruz para reconciliar a una iglesia que estaba apartada. Una iglesia que no tenía relación con nada. Una humanidad perdida. Una humanidad sin consideración. ¿Por qué sin consideración? Porque aunque te vieran sufriendo, ellos no, cada quien individualizados, cada quien por quien. Entonces, pero Jesús unió la iglesia, unió el cuerpo, o sea, a toda la humanidad que estaba perdida, toda la humanidad que estaba tanto espiritualmente apartada, naciones sin ese sacrificio, naciones que no tenían la palabra de Dios. Un ejemplo, territorios, muchos territorios, pues que no seguían al Dios único, o naciones que tenían otro tipo de dioses. Las naciones que tenían otro tipo de dioses no podían entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso el Señor prepara a los apóstoles y los manda. Pablo, si usted da cuenta que Pablo predicó en todo Asia. ¿Por qué motivo? Porque en todo Asia no le servían al Dios único. En todo Asia no adoraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No creían en Jesús. Tenían sus propias modalidades, sus propios dioses. Pero como usted sabe, los planes de Dios son perfectos, que Dios ya sabía. Dios sabe que hay problemas en los diferentes territorios. Entonces manda a Pablo a esos lugares para que prediquen esos lugares. Y a través de que esas predicaciones de Pablo llegaron a esos territorios,
pues esas personas pues tuvieron la oportunidad de ser salvos, tuvieron la oportunidad de que la vida de ellos cambiara. Entonces, de la misma manera, para que hoy nosotros tengamos una palabra, el Señor preparó misioneros para que vinieran a esta nación, llegaran al país donde usted es y se predicara la palabra, que Jesús salva, que Jesús redime, que Jesús cambia, que Jesús sana, que Jesús liberta. Todas esas cosas sucedieron porque Dios mandó personas aptas, capacitadas, con el amor de Él, para impartir del amor de Él y para impartir que Jesús va a salvar vida. Todo eso pasó porque Jesús prepara a una generación. Y entonces, y nosotros también debemos de nosotros prepararnos nosotros y preparar a otros para que todas esas personas puedan lanzar la palabra del Señor, para que todas esas personas puedan predicar a las almas perdidas, a las personas perdidas. De la misma manera, para que la iglesia, para que el cuerpo, para que la humanidad se vuelva a unificar, para que la humanidad vuelva a ser a una sola. Entonces, ¿sabe por qué? Porque la cultura divide la humanidad. Mucha cultura divide la humanidad. La iglesia no puede caminar bajo cultura. ¿Sabe por qué? Porque la cultura con la palabra de Dios no tiene relación. Porque la cultura te puede decir, bueno, no necesitas creer en Dios para que cumplas con objetivos. Pero si usted cree en Dios, usted puede ser mejor persona. Usted da cuenta, muchas personas hoy en estos tiempos al ser humano le están mostrando qué tipo de amor debe ser. Las personas les muestran que hombre con hombre pueden estar juntos y eso es amor, es aceptarse unos a los otros. Usted sabe que eso es incorrecto. Eso es un pecado mortal delante de Dios. Eso es inmundicia, la verdad. El amor de Dios no se muestra de cómo es aceptando todo tipo de liberalismo al ser humano, aceptándole todas sus condiciones o a la forma de quererse comportar. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es que Dios quiere transformarte y convertirte a su imagen y a su semejanza, a su forma de ser. Entonces, es el amor de Dios. El amor de Dios te quiere cambiar tanto comportamientos, actos, vida, todo. Pero el amor de Dios no es que ahora usted, si a usted la persona se siente ofendida, si le dicen, y están hombre con hombre, mujer con mujer, y les dicen que eso no es bueno, y la persona se siente que la están atacando. No se está atacando al ser humano, se está atacando tu comportamiento. Entonces, si tú eres entendido, dices, bueno, yo debo de cambiar mi comportamiento, porque de esa manera es imposible que usted entre al reino de los cielos. Nadie puede entrar al reino de los cielos con actitudes que la misma palabra las ha destinado como actos no agradables delante de Dios. Entonces, si la palabra me dice qué actos hacen que yo entre al reino de los cielos, yo debo de dejar esos actos para entrar al reino de los cielos. Porque si no, yo no puedo caminar como Dios dice. Entonces son culturas, pensamientos e ideas. Y ese tipo de cosas, ¿usted cree que alguien que le diga todo eso, le apruebe todo eso, usted lo ama? No, lo está condenando. Si Dios nos ama tanto a nosotros, Él nos va a corregir, pero para que nosotros entremos a su reino. Pero como Satanás es tan astuto y tan mentiroso, le dice, eso está bueno, haz esto porque eso te va a salvar. Mentira. Tiene que tener mucho cuidado, sabiduría, visión, entendimiento. ¿Dónde está parado usted? ¿Dónde tiene sus ojos puestos? Si los tiene en el autor y consumador de la fe, pues usted tiene entrada al reino de los cielos. Ahora sí no está ahí, su visión no está ahí. Corre peligro, pero Dios lo ama. Dios quiere ayudarlo, Dios quiere protegerlo, Dios quiere llevarlo a un destino correcto. El amor de Dios es incondicional. ¿Por qué nos ama tan grande? Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando Jesús muere, Él no murió porque ya el ser humano ya estaba cambiado. Él no murió cuando el ser humano todos ya creían en Él. Nada más había un número nada más que creían en Él. Y no es que era una cantidad exorbitante que creían en Jesús en el tiempo donde Él sanaba enfermos, libertaba y todo eso. Era una cantidad a comparación de todas las naciones que estaban corrompidas. Era un número mínimo. Pero aún así Él murió por ese número. Pero el amor iba dirigido a todos aquellos pecadores. Ahí es cuando Él muere, entendiendo de que el sacrificio de Él
iba a ser más poderoso que lo que él podía hacer predicándole unos cuantos ahí. Y al final del día, el sacrificio de Jesús se expandió más que aquellos que se acercaban a él a escuchar la palabra y aquellos que escuchaban a ser sanados. Y hasta el día de hoy nosotros conocemos, ahora nosotros hemos aceptado a Jesús sin verlo. Bienaventurado es usted porque ahora creyó usted sin ver. Usted es un bienaventurado que aceptó las condiciones de Dios. Entonces la iglesia tiene que aprender a vivir una verdadera vida en el reino de los cielos. Una vida correcta, porque Jesús fue correcto. El acto de Jesús fue correcto. El acto del Señor fue para salvar, para redimir. Entonces, nosotros, la iglesia no puede acomodarse a ningún tipo de siglo. Al único acomodo que usted debe de optar es por lo que la palabra nos define, nos enseña a nosotros. Si la iglesia se acomoda a este siglo, se va a acomodar a lo que el deseo del cuerpo, de la carne del ser humano necesita. Evitemos nosotros. ¿Y usted piensa que es la manera de traer más gente a una iglesia? Por aprobarle todos los comportamientos incorrectos del ser humano. Ahí no vamos a llegar a ningún lado. Nada más van a estar la iglesia llena, pero iglesias de pecadores. Que el plan de Dios no es tener iglesias de pecadores. El plan de Dios es que las personas pues se encaminen al camino correcto. Porque realmente no se saca ningún beneficio tener una iglesia llena sin el amor en Dios. No hay beneficio realmente. El beneficio es que el ser humano pues logra entrar al reino de los cielos y pueda ser salvo, el verdadero beneficio. Porque es lo que espera Dios, que nosotros nos entreguemos a Él tal y como Él dice. Y una cosa que nosotros debemos de entender, que nosotros no podemos decidir cómo debemos de hacer las cosas para Dios, porque la palabra es el diccionario que nos muestra cómo nosotros debemos de hacer las cosas para Él. Porque si nosotros ahora somos servidores de Dios, somos siervos delante de Dios. Entonces, porque cuando dice que el siervo no sabe lo que hace, o sea, usted sabe lo que hace porque Él está diciendo qué debe de hacer. O sea, usted recibe órdenes del Eterno. Lo que pasa es que el ser humano, a través de la corrupción espiritual, moral, de todo, pensamientos, ideas, el ser humano ha querido moldear un sistema de cómo es entregarse a Dios, el cual el sistema que Dios nos entregó ya está en la palabra escrito, definido. No podemos inventar otro tipo de sistema de modo para entrar al reino de los cielos, porque solo hay uno, y ese modo es el que Jesús nos enseñó a nosotros a través de la cruz, porque es el único sistema válido que usted puede optar para seguir. Nada más, porque no hay otro. No hay otro medio por el cual usted y yo podamos ser salvos. El único es Jesús. Entonces, entregarnos a la manera así como Pablo se entregó, un Pablo que venía haciendo actos perversos, actos malignos, actos realmente que hacían que la iglesia se diezmara, pero cuando tuvo el encuentro con Dios, la mentalidad de Pablo cambió. Cuando tuvo el encuentro con Dios, Pablo se negó a todos sus actos y empezó a hacer los actos que Dios le mostraba que hiciera. Lo que la palabra, Pablo, un hombre que sabía la palabra, pero la entendía a su propia forma y manera. Entonces, pero cuando viene el encuentro con Dios, la mentalidad de Pablo cambió. Ahora, pensó, amémonos unos a los otros. Mostró el amor al prójimo. Y antes de eso, quitándole la vida al ser humano, que esa acción de Pablo no era un amor al prójimo, porque quitarle la vida al ser humano no es amarlo, es quitarle la oportunidad de ser salvo. Entonces, pero como hijos del reino de los cielos, ya renovado, usted y yo debemos de caminar como Dios nos manda. Seguirlo a Él es la manera que Dios quiere que nosotros obtengamos y hagamos. Sigamos a Cristo con amor, un amor genuino, un amor verdadero, con fidelidad, con dedicación, con esfuerzo. Seguir a Él, porque es lo que espera del Señor de nosotros. No adaptándote a lo que tu cuerpo desea, sino que adaptándote a lo que Dios quiere de nosotros. La iglesia no debe adaptarse a sus actos, la iglesia debe adaptarse a lo que la palabra nos enseña a nosotros. El Señor tanto habla de diferentes hombres, habla de la sabiduría de Salomón, habla que no habrá otra ni igual, ni antes ni después. Habla de la integridad de Job,
¿Te das cuenta? Habla de la fe de Abraham. Todos esos actos, usted va a marcar una historia siempre y cuando esa historia sea escrita de la mano de Dios. Ahí es cuando la historia de usted se define, cuando la historia se muestra, se expone. Pero una historia creada por nuestras propias manos tiene final, no tiene seguimiento. Queremos una historia que surja, que se manifieste, que se exponga, que avance territorios, trascienda, como el acto de Jesús, que trascendió, que se manifestó por todos lados. Y ahora nosotros sabemos que alguien murió por causa de nosotros, por causa de nuestros actos, no porque éramos buenos. Simplemente la razón era porque éramos malos. Pero Jesús nos amó aún siendo malos nosotros, aún siendo corruptos, aún siendo perversos. Ahí se mostró el amor de Dios por nosotros. No porque éramos luz, tinieblas nos cubrían, pero el Señor mostró su amor por nosotros. Él nos ha amado y nos va a seguir amando. Por eso nosotros, iglesia, debemos de caminar con Cristo, el camino de la reconciliación. Jesús es el camino único para restaurar la relación entre el ser humano y Dios. Jesús. Usted puede formar miles de relaciones, usted puede estar contento con toda la gente, pero si usted no está contento con Dios, se puede perder. Estaba haciendo un análisis uno de estos días pensando que cuando alguien muere y era una persona que tal vez nunca se peleó con nadie, siempre anduvo correcto, y cuando se mueren todas las personas dicen, entra en el país, pues pasa allá que dicen, era buena gente, dicen la gente. Era buena persona, y esa es la frase que cualquiera lo dicen cuando una persona pues no hizo actos indebidos, y toda la gente dice, era una buena persona. Pero el análisis que yo pienso es, ¿será que esa persona se murió con Cristo? La versión aquí en la tierra era una buena persona. Pero delante de Dios, ¿será que esa persona se murió reconociendo a Jesús como su Salvador? Esa es la respuesta. No sabemos cómo han muerto esas personas, pero lo que te puedo decir que esa persona, podemos decir, era una buena persona, pero si no tenía a Cristo, no reconoció a Jesús, lo bueno de esta tierra no le sirvió, porque se terminó una condenación. Y ahora bien, una persona tal vez fue perversa, mató un montón de personas, pero en la última hora reconoció a Jesús, esa persona se salvó. ¿Se da cuenta cómo cambia la historia? Cómo nosotros decimos algo que parece y no sabemos cómo terminó. Lo mismo con nosotros. Podemos venir a la iglesia, pero el día que muramos, solo Dios sabe, y nosotros cómo estamos si nos vamos con Él. Por eso es importante, algo que importante, consideremos cómo estamos delante de Dios para asegurar nuestro futuro. Porque aquí en la tierra, después de que nosotros muramos, pueden surgir miles de comentarios. ¿Era una buena persona o era una mala persona? Eso es de todo. Pero lo importante no son los comentarios que se quedan, sino aquel que nos va a esperar recibir, aquel que nos espera. Porque Cristo viene, pero ¿cómo nosotros nos vamos a presentar ese día donde los libros sean abiertos? ¿Qué va a decir esos libros abiertos acerca de mí? Es lo que realmente nosotros debemos de pensar. ¿Qué Dios va a decir acerca de mis actos, de mis comportamientos? ¿Será que fui bueno al final del día? ¿O nada más fui bueno por un tiempo? Es lo más tremendo, es algo. Y eso es parejo con todos eso. Eso va con todos, tanto los que se predique o no se predique, predicadores o no. Esa cuenta, ese libro va a ser abierto para todos. Y la cosa que nosotros debemos de reflexionar, que ese día nosotros seamos parte de los elegidos. Es la verdadera importancia. No cuánto se brilló aquí abajo. Yo porque estamos abajo, no estamos arriba todavía. Entonces, ¿pero qué Dios va a decir ese día cuando los libros sean abiertos? ¿Será que permanecimos en el amor de Dios que Él nos mostró en la cruz o lo dejamos? Esa será la cosa más tremenda. Entonces, porque nosotros podemos,
yo puedo hacer lo que sea, dice la gente, va. Claro, tú puedes tener, Dios no te dice nada que hagas lo que tú quieras. Lo único que está, que los libros está escribiendo la historia de cada uno. Entonces, ese libro es la respuesta de tu acta. Y esa acta va a decir si tú eres inocente o culpable. Pero oremos al Señor que seamos inocentes delante de Dios. Que ese día cuando se abra, permaneciste como hijo fiel. Te mantuviste, pasaste pruebas, pasaste momentos difíciles, momentos complicados. Pero tu fe no cayó. Eso es lo que sea lo importante para ese día. Que nosotros ese día podamos llegar y estar con Él. Que nosotros logremos mantener el carácter y la fe en Cristo.